a iniciar nuestra clase número 23 ya, sobre la integral y la aplicación de la integral. Recuerde que ahora está esta visión de la integral como una función, es decir, lo que resulta de la integral, eh, bueno, si bien es un número cuando tenemos los límites de integración dados, pero también podemos verla como una función, ¿ya? Como una antiderivada de una función que se está integrando, ¿ya? Entonces, lo lo que nos va a motivar en esta semana, en estas sesiones, es poder calcular cierto tipo de integrales, ¿ya? No todas vamos, para no, o sea, no todas ellas van a tener una antiderivada evidente. Entonces necesitamos estrategias o técnicas para poder calcular alguna de ellas, ¿ya? Y ahí aparecen los métodos de integración. Y vamos a ver dos, que son los cambios de variables y las sustituciones, ¿sí? Como les decía, entonces, no siempre tendremos acceso a la antiderivada para poder calcular la integral, ¿ya? Entonces, aparecen diversas técnicas y teoremas que nos van a ayudar como herramientas en el cálculo de las integrales. La primera herramienta es el cambio de variables, es decir, cuando tenemos dentro de la integral una expresión que, eh, que a simple vista podría no ser eh, de fácil integración, ¿ya? O, fíjese, los límites de integración son reconocidos como la imagen de una función, ¿ya? Yo puedo hacer el cambio de mi variable u a una variable g de t o una función g de t, haciendo también los cambios en los límites de integración, ¿ya? Eso es importante. Cuando se hace el cambio de variable, se hace el cambio de variable en todos los aspectos, ¿ya? Desde los límites de integración hasta las expresiones algebraicas que la involucran. Incluso, si se fija bien, la variable aquí en el lado izquierdo es u, mientras que en el otro lado la variable es t. Claro, porque se está haciendo un cambio de variable. De mi variable u paso a tener una variable t. Por lo tanto, la derivada y la integral va a estar en términos de esta nueva variable t. Por eso es que cambian las expresiones algebraicas y también cambian los límites de integración. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ya esto con ejemplos funcionan mucho mejor. Ya, calcular esta integral. A simple vista, podríamos decidir cuál es la antiderivada de la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Conoce alguna función una función continua cuya derivada sea la raíz de r cuadrado menos x cuadrado cuando la variable es x? Está un poco complejo, ¿cierto? Determinar cuál es esa. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un cambio, ¿ya? Y definir la función g de t como r seno de t. ¿Qué ocurre con este cambio? Fíjese que al hacer ese cambio, al hacer g de t igual a r seno de t, el r que estaba aquí es la imagen de pi medio, ¿sí? Es decir, g de pi medio es r por seno de pi medio. Seno de pi medio es 1, entonces esto me da r. Y el 0 es g de 0. G de 0 es r por seno de 0, y eso me da 0. Entonces tengo mi cambio, o sea, tengo que este límite de integración y ese límite de integración son las imágenes de esta función de acá, ¿ya? Ahora, en ese cambio, fíjese que el g de t es lo que estoy pensando como mi variable x, ¿ya? El g de t en nuestro teorema es lo que está evaluándose en mi función f, ¿ya?
Acá la función que estoy integrando, f de x, es la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, f de g de t va a ser la raíz de r cuadrado menos g de t al cuadrado. ¿Ya? Y g de t es r seno de t. Entonces aquí aparece r cuadrado seno cuadrado de t como mi x variable x. ¿Ya? Entonces de aquí a acá hago el cambio en mi función a integrar. ¿Ya? Aparece en lo que dice el corolario esta parte, que es la derivada de g. La derivada de g con respecto a la variable t, ¿cierto? Ya, y esto es el precio que se paga al hacer el cambio de la variable. ¿Ya? Esa derivada, en este caso, en r seno de t, aparece acá. ¿Ya? Entonces, la derivada de g es la derivada de r por seno. Y la derivada del seno es coseno. Entonces aquí aparece mi variable, mi función g' en t. Y nuevamente, trabajando ahora en la variable t. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que esta raíz que teníamos inicialmente ahora queda escrita como r al cuadrado factor de 1 menos seno cuadrado de t. ¿Sí? Y esto en raíz. Pero esta parte de acá no es otra cosa que el coseno cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto voy a poder calcular la raíz cuadrada del coseno al cuadrado. Y eso va a ser, como aquí tengo un r cuadrado y aquí tengo un coseno cuadrado, va a ser simplemente r coseno. ¿Ya? Entonces, esta última integral, le decía yo, se va a escribir como r cuadrado por coseno cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la raíz el r cuadrado de aquí sale como r y el 1 menos seno cuadrado sale como coseno de t. ¿Ya? Y esto se multiplica por el g' de t, que es también r coseno de t, ¿ya? En dt. Y esta integral de acá, fíjese por favor en los límites de integración. Los límites de integración que antes eran entre 0 y r, ¿sí? Con el cambio de variable, ahora están entre 0 y pi medios. Por lo tanto, cambio también mis límites de integración. Me queda la integral entre 0 y pi medios de r cuadrado coseno cuadrado. El r cuadrado es constante y sale de la integral por propiedades de la integral. Y el coseno cuadrado de t lo puedo escribir mediante una identidad trigonométrica como este cociente, ¿ya? 1 más coseno de 2t partido por 2. Entonces, este 2, que también es constante, sale de la integral, está aquí, y me queda la integral solamente de 1 más coseno de 2t. La integral de 1 es t, ¿ya? Porque estoy en mi variable t, ¿sí? Esa antiderivada la conozco. Y la integral de coseno de 2t, bueno, sabemos que la integral de coseno de t es seno de t, ¿sí? Pero ¿y la integral de coseno de 2t? ¿Ya? Si pongo simplemente seno de 2t, ¿ya? Al derivar este seno de 2t, me va a quedar coseno de 2t por 2. Entonces ese 2 me va a molestar. Por lo tanto, la antiderivada tiene que hacer que este 2 se elimine. Por lo tanto, queda dividido por 2. ¿Ya? De ahí es que aparece ese 2. Y todo esto evaluado en los límites de integración 0 y pi medio. ¿Ya?
Y bueno, y ahora solo basta con que evaluamos. Evaluamos toda esta expresión en pi medios, ¿cierto? Que va a ser pi medios más seno de 2 pi medios sobre 2 menos, ¿cierto? La evaluación en cero, que va a ser cero más, ¿sí? Seno de 2 por cero sobre 2. Toda esta expresión me da cero, ¿ya? Seno de pi, aquí simplifico esos dos, seno de pi es 0 también, ¿cierto? Por lo tanto, solo queda pi medio, ¿ya? Y este pi medio queda multiplicado por este r cuadrado medio, ¿ya? Y aquí me da pi por r cuadrado cuarto. ¿Se entendió el cálculo? O el cambio que se hizo, el cambio de variable. Aquí lo principal no está en esta última parte, porque eso es solo el cálculo de integrales conocidas. Lo fundamental está en poder definir cuál es esa función y cómo se produce el cambio, ¿ya? En la función que estoy integrando. Cómo quedan los límites de integración y cómo queda la nueva función que se está integrando. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ya quiero mostrarles con esto la interpretación geométrica justamente de este ejercicio. Fíjese que lo que estábamos integrando inicialmente, ¿ya? Era esta expresión de aquí, es justamente un cuarto de circunferencia. Esta expresión me da la circunferencia. Es lo que describe la semicircunferencia con centro en cero y radio r. ¿Sí? Pero estoy integrando entre 0 y r, por lo tanto estoy integrando solo aquí. Si lo veo desde el punto de vista de áreas, estoy calculando esta área, ¿ya? Y esa área es un cuarto del área de la circunferencia. Y el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Es decir, pi r cuadrado cuarto. Y ese valor es el mismo que obtuvimos antes, ¿ya? Jürgen pregunta, ¿cómo encuentro esa función? Me imagino que pregunta por la función g, ¿cierto? Exactamente, sí. Esa es la parte compleja de esta técnica. ¿Cómo definir esa función g? Bueno, va a depender de cada integral y va a depender de, en cierto modo, de la experiencia que tengamos viendo integrales o haciendo cambios de variables, ¿ya? Ingeniándosela, sí, a veces sí, ¿ya? Eh, pero con con un poquito de ayuda podemos ver que ciertos cambios son más útiles que otros. Por ejemplo, aquí nosotros, si partimos el ejercicio, si tenemos solo esto, ¿ya? Como problema a resolver, eh, nos damos cuenta de que, bueno, la función raíz de r cuadrado menos x cuadrado no tiene una antiderivada simple, ¿ya? Pero aquí, no sé si lo ve usted, hay un teorema de Pitágoras involucrado, ¿cierto? Un r cuadrado menos x cuadrado, o sea, una hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado, ¿ya? Entonces, se ve, se huele, digámoslo así, se huele a trigonométrico, ¿ya? Y en esa línea recordamos nuestra famosa identidad, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, ¿ya?
O, si lo quiere ver así, r cuadrado y r cuadrado. Y todas sus descomposiciones, es decir, puedo despejar el seno, puedo despejar coseno, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata este cambio en este ejercicio particular? De poder manejar muy bien el teorema de Pitágoras aplicado a senos y cosenos en esta relación, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y poder identificarlo aquí, ¿sí? Podríamos haber, o sea, uno podría preguntarse, ¿y qué pasa si en lugar de g igual a r seno pongo g de t igual a r coseno de t? También es una pregunta válida, ¿ya? Porque ya sé que al poner r seno aquí o r coseno aquí, me va a dar la otra función, ¿ya? Entonces, debería también cumplir, también debería servir este cambio, ¿ya? Este cambio con el coseno. Lo que hay que tener en cuenta es cómo con esta nueva función yo defino los límites de integración para que me den 0 y para que me den r. O sea, la preimagen de quién es la que voy a tener que considerar, ¿ya? Entonces, si ocupo r coseno, ¿ya? Y quiero que me dé 0, ¿cuánto debe valer el t? ¿Se entiende la pregunta? ¿Lo que estoy diciendo? Yo tengo una integral que va de 0 a r en mi variable x, pero quiero hacer un cambio a una variable t, ¿sí? Este cambio se hace mediante la función g de t igual a r coseno de t, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿g de cuánto me da 0 y g de cuánto me da r? ¿Ya? ¿Dónde el coseno se anula? Porque el r es distinto de 0. El coseno se anula en pi medio. Por lo tanto, este 0 se alcanza en pi medios. Y para la segunda, ¿qué valor de t hace que g de t sea r? Va a ser donde el coseno se haga 1, ¿cierto? Y el coseno se hace 1 en 0. Por lo tanto, el r cambia a 0. Fíjese los límites de integración, quedaron al revés, ¿ya? Quedó el más pequeño arriba y el más grande abajo. Pero eso se va a solucionar, ¿por qué? Porque el precio del cambio de variable, este de aquí, tengo que calcular G'. G', voy a hacerlo acá al lado izquierdo, ¿ya? G' de t es menos r seno de t. La derivada del coseno es menos 0. Entonces, este cambio de signo, este menos de ahí, va a quedar adelante de la integral y me va a permitir hacer el cambio de los límites de integración. ¿Sí? Entonces, va a servir igual. Lo que importa es que se respeten los cambios de variable y los cambios de límites de integración. ¿Se entiende? Y además, si usted hace un cambio a una función, tiene que pagar el precio, así lo voy a ver, pagar el precio de la derivada de la función que usó para hacer el cambio. Veamos otro ejemplo y va a ser un poquito más claro, ¿ya? Ah, ¿hay alguna duda hasta ahí antes de seguir, de pasar al otro? Ok.
Teorema. Si P es una antiderivada de f, de modo que la integral de f es P más un C, si U es una función continuamente diferenciable, entonces cuando tenga esta composición, ¿ya?, con la variable, con la función U derivada, entonces el resultado de la integral va a ser también la composición. ¿Ya? Veamos. También con el cálculo, con el cambio de variable. ¿Cómo resolver esta integral? X cuadrado coseno de x cubo. Aquí identificamos, fíjese, siempre va a haber un producto o una división que queramos integrar. ¿Ya? Los métodos de integración abordan eso, porque las sumas y restas tienen propiedades de la integral que las separan, pero no el producto. ¿Ya? Entonces, el producto se separa o se reacomoda utilizando algún método de integración. ¿Ya? Y en este caso vamos a hacer un cambio en las variables o en las funciones que estamos integrando. ¿Ya? La propuesta aquí es identificar el coseno como una función y el x al cubo como la función que se está componiendo con coseno. En este sentido, ¿sí? Aquí tengo el coseno, ¿sí?, de x, el u es, perdón, x al cubo, y la derivada de u es 3x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, según este teorema, si yo conozco una primitiva para el coseno, ¿sí?, la primitiva eh, para el coseno, primitiva, perdón, primitiva, antiderivada, ¿ya? Si conozco una antiderivada del seno, que es o sea, del coseno, que es el seno, ¿ya?, el resultado de la integral va a ser esa función seno evaluada en la función u, es decir, x al cubo, ¿ya? Vamos a ver si esto resulta. Ya, ya, aquí tenemos nuestra función f, que es el coseno, nuestra función u, que es x al cubo. Entonces tenemos nuestra integral de f compuesto con u de x, ¿ya? Eso me daría solamente el coseno de x cubo. Esto de acá, el x cuadrado, es la derivada de u, pero fíjese, si yo derivo u, la derivada de u va a ser 3x al cuadrado. Y acá aparece un 3 que no está aquí. Por lo tanto, voy a tener que dividir por ese 3. Se voy a tener que dividir por ese 3 para que quede igual que la función original integrándose. Entonces esto en dx. ¿Ya? Ya, ese 3 que está aquí eh, es este que está acá, que sale. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Puedo yo escribir o reescribir esta integral, ¿ya?, multiplicando por 3 partido por 3, ¿sí? Es decir, multiplico por 1, ¿ya? Y hago aparecer el 3 que me hace falta de esta derivada y lo elimino al tiro dividiéndolo. Entonces queda de esta forma, ¿sí? Y según el teorema anterior, como la integral de coseno o la antiderivada de coseno es seno, el resultado de la integral va a ser esta antiderivada
evaluada en u más c. Y el 1/3 es el que aparece aquí que se va a tener que conservar, ¿ya? Para que se produzca la igualdad. Si no, nos daría 3 veces la integral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es qué es lo clave aquí? Poder identificar la función f, la función u, con la que se está componiendo, y poder identificar la derivada de u, ¿ya? Todo eso se está integrando. Si no logro identificar eso, es porque este método quizás no me sirva. Son hartos métodos de integración, ¿ya? Entonces hay que ir, en un principio, ir identificando cuál es la estructura que tiene la función que estoy integrando para poder decidir qué método aplicar. Va a ser uno más conveniente que otro. Hay algunos que no nos van a llevar a ninguna parte, ¿ya? Y hay otros que nos van a dar probablemente la solución así, muy rápido. Por eso hay que ir identificando la forma que tiene lo que estoy integrando para poder aplicar el método correcto. Este problema se puede resolver o lo podemos abordar de otra forma también en la vía del cambio de variables. Fíjese, ¿qué ocurre aquí si, eh, a ver, lo vamos a escribir acá. Quiero integrar, bueno, ya lo tengo ahí. Quiero calcular esta integral, ¿cierto? La integral estrella. Entonces, en esa integral, yo voy a definir aquí u igual a x al cubo. Si yo si yo utilizo ahora la variable u en lugar de la variable x, ¿cómo quedará escrita esta integral estrella? ¿Ya? Fíjese, al definir u como x al cubo, la derivada de u va a ser 3x cuadrado en dx, ¿cierto? Esto, x cuadrado en dx, llamémosle a, aparece aquí, ahí y acá, ¿sí? Pero aparece un 3, que era el que me molestaba de antes. Entonces yo puedo dividir en esta igualdad por 3 y me queda que du sobre 3 es igual a x cuadrado por dx. O sea, en mi integral ya tengo aquí el x cuadrado y el dx, ¿cierto? Y eso está siendo escrito como du sobre 3. ¿Qué me falta? Me falta el coseno de x al cubo, ¿ya? Entonces, si quiero escribir coseno de x al cubo, ¿ya? Pero en términos de mi variable u, tendría que escribir simplemente coseno de u, ¿cierto? Y ahí tengo la igualdad entre estas dos expresiones vía el cambio de variable u igual x al cubo, ¿ya? Aquí el precio del u', este de acá, está aquí, ¿ya? En ese tercio que apareció. Y ahora, bueno, me quedo con esta integral para trabajar, que es más fácil. Esto es, el 3 puede salir 1/3 por la integral de coseno de u en du. ¿Se sabe la antiderivada del coseno de u? Sí, es seno. Entonces va a ser 1/3 seno de u más c. Cuando llego a este punto, fíjese que ya resolví la integral. Así, en 3 pasos. Paso 1, paso 2 y paso 3. En 3 pasos resolví mi integral, ¿ya? Pero me quedó en la variable u y yo estaba integrando inicialmente en la variable x. Entonces ahora me devuelvo en mi cambio de variable, diciendo que el u era x al cubo. Entonces esta integral va a ser 1/3 el seno de x al cubo
más C. Esta expresión es igual a esa expresión, ¿ya? Yo creo que este mecanismo o esta forma de comprender el cambio de variable puede ser más fácil que el teorema anterior, ¿ya? El teorema anterior es fácil cuando soy capaz de reconocer la función f, la función u y su derivada. Si no, bueno, hago un cambio de variable, ¿ya? Pero los dos estamos haciendo lo mismo. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Ah, ya. A ver, veamos entonces este cambio de variable. Yo quiero calcular esta integral, ¿ya? Esa integral. Esta integral tiene el x cuadrado, tiene el x al cubo, pero este x al cubo está dentro de un coseno y está derivando, o sea, está integrando con respecto a x. Luego, si yo hago el cambio u igual a x al cubo, derivo, porque yo quiero saber cuánto vale el de x. Aquí cada elemento, cada factor, tiene un rol. Entonces, quiero saber cómo se escribe el x cuadrado, cómo se escribe el coseno de x cubo y cómo se escribe el dx, pero ahora pensando en mi variable u, ¿ya? Entonces, ¿de dónde saco el dx? Bueno, de mi cambio de variable, yo derivo a ambos lados. A este lado voy a derivar con respecto de u. Y a ese otro lado, al lado derecho, voy a derivar con respecto a x, ¿ya? La derivada de u con respecto de u es la derivada de u, simple. La derivada de x cubo con respecto de x es 3x al cuadrado en dx, ¿ya? Aquí tengo la relación entre el dx y el du. Entonces, ¿cómo escribo este dx? ¿Ya? Fíjese que ese dx apareció aquí, pero gané gratuitamente casi el x cuadrado que aparecía acá. ¿Sí? Entonces, el du partido por 3 es lo mismo que x al cuadrado en dx. Esta expresión me sirve porque está aquí y acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribo x cuadrado en dx? Lo escribo como du partido por 3. ¿Sí? Entonces, de aquí yo escribo la integral de u partido por 3 y sería lo mismo que escribir la integral de x cuadrado en dx, porque representan lo mismo. En esta integral me falta el coseno de x cubo, ¿ya? Pero el coseno de x cubo, ¿cómo se escribe en términos de u? Se escribe simplemente como coseno de u. Y ahí está. Y resuelvo esa integral, que sería lo mismo que resolver esa otra integral, la inicial. ¿Ya? ¿Queda claro? Más o menos. Ya, bien. Ejemplo. Aquí hay dos. Este es el que está propuesto para resolver ahora y ese es de tarea. ¿Ya? Aquí hay que fijarse de dos cosas. Primero, que tengo límites de integración, ¿sí? Mientras que en el caso de la tarea no hay límite de integración. Eso significa que vamos a tener que expresar esto como una antiderivada b más c. Y en este caso vamos a tener que expresar nuestra antiderivada, ¿sí? Evaluada en b menos nuestra antiderivada evaluada en a
y ahí tendríamos, ¿ya? Tendríamos un valor numérico y esto tendríamos como una función nomás. ¿Ya? Eso, ojo por favor. Ya, entonces, al resolver la primera, eh, ¿qué variable, perdón, estamos trabajando en la variable x, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio a una variable u que nos convenga. ¿Cómo defino esta nueva variable u? ¿Qué se le ocurriría a usted para hacer un cambio de variable? ¿Sí? Para eso, observe lo que está integrando. ¿Ya? Está integrando un seno, dentro del seno está la raíz de x, ¿sí? Y debajo, dividiendo, también está la raíz de x, ¿sí? Ya. ¿Qué ocurre con la raíz de x? ¿Qué gracia tiene la raíz de x? Cuando yo derivo la función raíz de x, su derivada es 1 partido por 2 veces la raíz de x. O sea, cuando derivo esto, la raíz queda abajo, tal como está aquí. Entonces podríamos intentar hacer el cambio de u como raíz de x. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo, la derivada de u es de u, pero la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz de x en dx. Esta expresión de x partido por raíz de x está acá. Entonces me sirve, porque ya simplifiqué todo eso con un du. ¿Ya? ¿Lo ve? Y, y seno entonces de la raíz de x, ¿cómo se escribe en términos de la variable u? Bueno, si u es raíz de x, esto va a ser simplemente seno de u. Entonces mi integral, ¿sí? Se va a escribir seno de x raíz de x, se escribe como seno de u. Ya, cambio, seno de u. El dx sobre raíz de x se escribe solo como du. Ah, pero aquí aparece un 2. Este 2 tengo que multiplicarlo. Entonces va a ser por 2 du. ¿Se entendió el cambio? ¿Hay alguien que no haya entendido cómo se hizo el cambio? Ya, perfecto. Vamos a repetirlo. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Ya, en la integral tengo seno de raíz de x sobre raíz de x en dx, ¿ya? Cada uno de estos elementos, seno de raíz de x, raíz de x y el dx, tengo que escribirlos, pero ahora en términos de u. El cambio de variable que vimos que servía era poner u como raíz de x. Si hago este cambio, al derivar a ambos lados, queda la derivada de u en el lado izquierdo y la derivada de x sobre 2 raíz de x cuando derivo la raíz cuadrada. Recuerde esta derivada de la raíz, ¿sí? Entonces, fíjese que ese 2 de aquí voy a multiplicar por 2, ¿ya? Para dejar el cociente de x sobre raíz de x. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer así. Y tengo esta igualdad. ¿Ya? ¿Por qué me interesa esa igualdad? Porque en la integral que estoy trabajando,
yo puedo escribirla así, seno de raíz de x por dx sobre raíz de x. Y esta expresión es la que aparece acá, ¿ya? Que se va a escribir en términos de mi variable u como 2 de u. Y el seno de raíz de x va a ser simplemente el seno de u, ¿ya? Entonces, vía el cambio de variable, la integral del seno de raíz de x es seno de u, y el de x partido por raíz de x es 2 de u, ¿ya? Y tengo hecho el cambio de la función que quiero integrar. Fíjese que esta función es más fácil, o sea, integrar 2 seno de u en du es más simple porque conozco la primitiva o la antiderivada de seno, que es menos coseno, ¿sí? Pero la antiderivada de la función original era más difícil. ¿Se entendió el cambio? Falta una parte. Falta una parte. ¿Alguna duda hasta ahí? Quiero que observe ahora que la integral original tenía límites de integración que era pi cuadrado y 4 pi cuadrado. Pero eso era el intervalo en donde se estaba moviendo la x. La x se mueve entre pi cuadrado y 4 pi al cuadrado. Si la x se mueve aquí, la pregunta es, ¿en qué intervalo se mueve mi variable u? Porque ahora estoy integrando con respecto a u. ¿Sí? Este cambio, perdón, el cambio que hice aquí, el cambio de variable, me va a decir cómo se va a, en qué intervalo va a estar el u. ¿Ya? Fíjese que el cambio de variable que hice fue cambiar la raíz de x por u. ¿Ya? Entonces, de aquí el u al cuadrado es x. ¿Sí? Si el x vale pi medios, o sea, pi cuadrado, es porque el x de aquí vale pi cuadrado en, o el x de aquí vale pi cuadrado y me pregunto cuánto vale u. Si el x vale pi cuadrado y u es la raíz de x, entonces u va a valer pi, ¿cierto? Y por otro lado, si el x vale 4 pi cuadrado, el u va a valer 2 pi. Entonces mi variable, mi integral va a quedar entre pi y 2 pi. Antes estaba integrando entre pi cuadrado y 4 pi cuadrado, pero este intervalo era donde se movía mi variable x. Ahora mi variable u se mueve entre pi y 2 pi. ¿Por qué? Porque cambié la variable, ¿sí? Dependiendo del tipo de cambio de variable que haga, es como van a variar los límites de integración. Pasó lo mismo en la función anterior. En, en esta función, ¿ya? Cuando hicimos este cambio o cuando hicimos ese cambio, ¿ya? Perdón, cuando hicimos con el seno quedaron 0 pi medio. Y cuando hicimos coseno quedó al revés, quedó pi medio y 0. ¿Ya? Entonces, el cambio de variable también incide en el cambio de los límites de integración. ¿Se entiende? Ya. Entonces, está más fácil ahora calcular esa integral. Va a ser igual a 2 veces
la primitiva del seno es menos coseno, ¿cierto? Evaluado, coseno de u, evaluado entre pi y 2pi, ¿sí? Y aquí calculo su valor, ¿ya? Bueno, ahí está la solución escrita de manera ordenadita, ¿ya? Pero lo importante aquí es entender que este cambio de variable me cambia los límites de integración, ¿sí? Y me cambia la forma de ver, perdón, me cambia una parte de lo que está integrando, ¿ya? El dx partido por raíz de x. Tengo que tratar de identificar todos los términos. Una cosa importante es que cuando hace el cambio de variable, ¿ya? En lo que le queda, no le puede quedar alguna variable antigua, la que está cambiando, ¿ya? No puede quedar. Por ejemplo, si le queda así, seno de u por 2u por x cuadrado, no, esto está malo, ¿ya? Está mal. No puede quedarle la variable antigua si está haciendo un cambio de variable. Tiene que cambiar todas las variables, ¿ya? Consecuente con la definición del cambio de variable que hizo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Belcham, ¿qué pasó? ¿Sismo con quién? Wow. ¿Está todo bien, Sí, solamente queda evaluar aquí entre 2pi y pi y hacer la diferencia. Ya, ese es el resultado del segundo teorema fundamental del cálculo. Sabemos las antiderivadas del seno, que es menos coseno, y evaluamos en los extremos, ya considerando siempre el factor 2 que nos había salido en el desarrollo. Y eso, si se fija, lo complejo está en definir el cambio de variable. Un buen cambio de variable va a facilitar mucho el ejercicio. Un mal cambio de variable probablemente que no nos permita resolver el ejercicio, ¿ya? Así que hay que tener eso en consideración. Si hace el cambio de variable y la integral tiene límites de integración, estos límites de integración también van a estar afectados por el cambio que se hace, ¿ya? Ya. Otra técnica de resolución de integrales, o de cálculo de integrales, es lo que se denomina como sustituciones algebraicas. ¿Qué significa esto? Bueno, son expresiones particulares que se reconocen que se están integrando, que pueden resolverse haciendo un cambio, ¿ya? Así como antes, ¿ya? Cambiamos u por raíz de x, aquí cambiamos el u como una potencia de x o como una raíz de un exponente particular de x, ¿ya? Por ejemplo, tengo la expresión eh, aquí, raíz cúbica de x y raíz cuadrada de x. En este caso, el cambio recomendado es usar la potencia de u que sea el mínimo común múltiplo entre los índices de la raíz, ¿ya? Entre 3 y 2, que aparece aquí el 2, el mínimo común múltiplo es 6. Entonces utilizo u a la sexta como mi variable x, ¿ya? Se fija que hago ese cambio y no u igual a la raíz sexta de x, ¿ya? Porque la idea es escribirlo como una potencia
como un polinomio, no como con raíces. Cuando hago ese cambio, el cambio u a la sexta igual a x, por una parte, puedo identificar quién es mi dx, ¿ya? El dx se obtiene derivando u a la sexta, ¿ya? La derivada de u a la sexta es 6u quinta en du, ¿ya? Y con este mismo cambio, yo puedo escribir quién es la raíz cúbica de x y quién es la raíz cuadrada de x en términos de u, ¿ya? Si yo calculo la raíz cúbica de x, estaría calculando la raíz cúbica de u a la sexta. Y esto me da u al cuadrado. Y si calculo la raíz cuadrada de u a la sexta, que es la raíz cuadrada de x, me da u al cubo, ¿ya? Entonces aquí tengo esa forma de escribir raíz cuadrada y raíz cúbica de x, ¿ya? Que son los elementos que aparecen en mi integral inicial. Entonces, la integral se va a escribir como el dx, que era 6u quinta de u. Aquí está, 6u quinta de u. El raíz cúbica de x es, perdón, es u cuadrado, que está acá. Y el raíz cuadrada de x es u al cubo, está ahí. ¿Sí? Luego, esta integral o esta función que queda aquí integrándose es un cociente de polinomios, en donde el de arriba, el numerador, tiene un grado mayor, por lo tanto puedo descomponer, ¿ya? Puedo hacer la división. Aquí tengo la posibilidad de factorizar en el denominador por u cuadrado. Entonces queda u cuadrado, factor de u más 1, y arriba queda 6u a la quinta. Entonces voy a simplificar esa con esta de aquí y me queda u al cubo, ¿ya? Entonces de ahí viene esa expresión. Este 6 es una constante y sale de la integral, ¿ya? Luego, para pasar de esta línea a la siguiente, simplemente divido, ¿ya? Hago la división de polinomios. División de polinomios, u al cubo dividido en u más 1. ¿Se acuerda cómo hacer esa división? Ya, exactamente. ¿Por cuánto multiplico el u para que me dé u al cubo? Multiplico por u cuadrado. Ya, u cuadrado por u sería, lo voy a escribir en otro lugar. No, ya todo verde. Bueno, u al cubo dividido en u más 1 es u cuadrado y multiplico, sería u al cubo más u cuadrado y resto, ¿cierto? Y me queda menos u cuadrado. Y aquí multiplico por menos u, me queda menos u cuadrado menos u y el resto me queda 0 más u y, y esto sería más 1. Me queda u más 1 que se resta y me queda menos 1, ¿ya? Y este es el resto. Entonces, el u al cubo dividido en u cuadrado, no, perdón, en u al cubo sobre u más 1 se escribe como
u, espérame, u al cubo, u al cubo es u más 1 por u cuadrado menos u más 1 menos 1. Este es el resto que está acá, ¿sí? Y todo esto lo divido por u más 1, ¿ya? Para obtener esta expresión de aquí, ¿ya? En el lado derecho. Entonces se va a simplificar, bueno, va a quedar aquí u más 1, aquí va a quedar u más 1, ¿cierto? Y aquí va a quedar u más 1. Entonces la integral de esa cociente va a ser la integral de ese cociente. Estos dos se van a simplificar y queda la integral de u de cuadrado menos la integral de u más la integral de 1 menos la integral de este cociente de aquí, que es esto de acá. ¿Ya? Y cada una de estas integrales, bueno, fíjense, aquí está el u cuadrado, que está aquí, el u, que está aquí, con el menos, ¿cierto? Más 1 que está ahí, y menos 1 partido por u cuadrado, que es esto. Cada una de esas integrales se sabe, se conoce la antiderivada, ¿ya? Y por lo tanto se escribe como antiderivada nomás. Fíjese que luego de esto se vuelve a la variable original, que es la variable x. El u al cubo era raíz de x. El u cuadrado era raíz cúbica de x. Y así. No, esta no, esa no va. El u era raíz sexta de x. Y así sucesivamente, ¿no? Y como estoy pensando en las antiderivadas, es más c. Ya, hasta ahí, ¿alguna duda? Ya. En el siguiente ejemplo, ¿ya? Y con esto terminamos. En el siguiente ejemplo tengo x de x y la raíz de a más bx. Aquí el cambio sugerido es hacer u igual a más bx. ¿Ya? Cuando hace este cambio, la derivada de u le queda b en dx, ¿cierto? Eh, ah, no, entonces hay que hacer un cuadrado. Ah, claro. Un cuadrado porque es el índice de la raíz, exactamente. Ya, entonces el u cuadrado es el que voy a hacer como toda la cantidad subradical. Entonces la derivada de u cuadrado va a ser 2u en du. ¿Ya? El u entonces queda como la raíz de a más bx. ¿Ya? Y la integral, fíjese, la integral queda aquí, la vamos a escribir arriba. Queda la integral el dx, ¿cierto? Aparece aquí, que sería 2u en du sobre b, ¿cierto? Ya lo voy a escribir. Du sobre b por 2u. ¿Ya? Ese sería el dx. Ahora, el x, ¿qué sería el x? El x lo obtengo desde acá, ¿ya? El x va a ser u cuadrado menos a sobre b, ¿cierto? Entonces va a ser u cuadrado menos a
sobre b, que ahí estoy reemplazando este x de ahí. Y abajo queda dividido todo por la raíz de a más b cuadrado, a más bx, que sería u, o sea, partido por u. Hoy, recién, Jürgen, recién vi el comentario de la división sintética. ¿Fue división de polinomios nomás? No, no fue división sintética. Eh, Identificando resto y cociente. Ya, ok, continuamos entonces con esto. Fíjese que en esta expresión de acá, hay algunas cosas que se van a simplificar. Por ejemplo, SU con SU se van a simplificar, ¿sí? Este 2 y SB con SB son constantes, no dependen de la variable U, por lo tanto van a salir. Entonces va a quedar aquí un 2 y aquí un B cuadrado, que están en esa sección, ¿cierto? Y solamente va a sobrevivir dentro de la integral el U cuadrado menos A. Entonces logro esa expresión, ¿ya? Esta de acá, que es efectivamente una expresión más fácil de calcular que esa, ¿ya? Porque esto es simplemente un polinomio. Y para integrar ese u cuadrado, tengo su primitiva, que es u cubo tercio, y para integrar el a es a por u, ¿ya? Y esto, bueno, más c. Nuevamente, como mi variable es x, en esta línea yo me devuelvo en el cambio de variable que había hecho. Si bien había definido como u cuadrado igual a más bx, ¿ya? Para devolverme, considero que el u es, eh, o sea, considero el u y no el u cuadrado, ¿ya? Para poder calcular ese u y ese u al cubo, ¿ya? Entonces, teniendo esa consideración, reemplazo el u donde aparezca, aquí y acá, ¿ya? Y obtengo mi expresión en términos ahora de mi variable x. ¿Qué es lo complejo de aquí o cuál es la técnica? La técnica está dada por esta expresión, ¿ya? Se ve fea, pero no, se lo explico enseguida. Dice, si quiere integrar una función que dependa de la variable x, pero cuya expresión algebraica o cuya expresión que esté integrando tiene una raíz con cantidad subradical de esta forma, el resultado va a ser n sobre b, que es Sn, sobre b, que es este de aquí. Si se fijan, nosotros también nos salió un sobre b, ¿ya? De la integral de mi función, pero ahora con esta variable, u a la n menos a sobre b. Para nosotros fue eh, esto de aquí, u a la n menos a sobre b, ¿ya? Y esto es la derivada, ¿ya? La derivada del cambio de variable. ¿Por qué? Porque el cambio de variable se hace así, es decir, la potencia que me está diciendo aquí de u es el índice de la raíz que aparece en mi integral, ¿ya? Cuando yo hago este cambio, al derivar a ambos lados, bueno, al lado izquierdo me queda baja el exponente, la variable le descuento 1 al exponente, ¿cierto? Y me queda en du. Este n-1 de u aparece aquí, n-1 de u, ¿ya? Y al otro lado me queda simplemente b en dx. Ese b, ¿ya? Es este b que está aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que despejar el dx dividiendo en esta línea por b. Entonces me queda n u a la n-1
en du sobre b. Este n sobre b es s n sobre b. ¿Ya? Y ahí hago el cambio en mi función, en la expresión que estoy integrando. ¿Ya? Eso como técnica general. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto o sobre lo anterior? ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. Bueno, si no hay dudas, lo único que queda decir es que eh, hay que resolver unas cuantas integrales para ir soltando la mano, para ir identificando cómo es que el cambio de variable me ayuda a calcular mi integral, cómo queda la integral luego de haber hecho el cambio de variable, ¿cierto? Cómo se facilitan las cosas y, bueno, eh, reconocer de que al principio no siempre salen todas las integrales, ¿ya? Hay que ir probando los métodos que sirvan hasta que uno pueda identificar, decir, ah, ya, aquí conviene más hacer tal cambio, aquí conviene definir tal función, etcétera, ¿ya? Pero eso es conforme a la práctica, y la práctica la adquiere, la hace usted. ¿Ya? En el taller de mañana van a reforzar estos métodos calculando otras integrales, ¿ya? Si no hay más consultas, eso sería todo.